Evangelio de hoy sábado 21 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 39 al 45. En aquellos días, María se levantó y puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Lucas es un relato lleno de profundidad espiritual y enseñanzas prácticas para la vida cristiana. La visita de María a su prima Isabel. Dos mujeres en circunstancias extraordinarias. Nos habla de la providencia de Dios, de la alegría que surge al compartir la fe, y la misericordia de Dios que se derrama en cada encuentro entre los creyentes. Este episodio no es solo una anécdota bíblica, sino una manifestación de cómo la fe y la acción de Dios se hacen tangibles en la vida cotidiana. En primer lugar, es importante resaltar el contexto de este pasaje. María, tras haber recibido la visita del ángel Gabriel, se encuentra con la misión más grande de todas: ser la madre del Salvador. Al aceptar este llamado divino con humildad y fe, no solo se convierte en la madre de Jesús, sino también en el modelo de obediencia y confianza para todos los creyentes. Por su parte, Isabel, quien es mayor y ha estado esperando por años la gracia de ser madre, también recibe una noticia maravillosa. Está embarazada, y su hijo será el precursor del Mesías. La vida de estas dos mujeres está marcada por la acción de Dios, y ambas son conscientes de que lo que está sucediendo en ellas es fruto de la misericordia divina. María, tras enterarse del milagro que ocurre en la vida de Isabel, decide visitarla. Esta decisión es muy significativa. En primer lugar, nos muestra la solidaridad y el amor fraterno que deben caracterizar la vida cristiana. María no se queda solo con la alegría que experimenta en su corazón, sino que se dirige a Isabel para compartir con ella lo que Dios ha hecho en su vida. Este gesto de generosidad no solo es un acto de amor, sino también una manifestación de cómo la fe se vive en comunidad. María, al visitar a Isabel, pone en práctica el mandamiento de amar al prójimo, algo que todos los cristianos estamos llamados a hacer. Es relevante notar la rapidez con que María se pone en camino para visitar a Isabel. El Evangelio dice que se dirigió con prisa a la casa de su prima. Esta rapidez no solo denota el deseo de compartir su alegría, sino también la urgencia de vivir en comunión con los demás. En un mundo que a menudo se siente apresurado y centrado en uno mismo, la prisa de María nos invita a ser más conscientes de las necesidades de los demás, a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy en favor de nuestros hermanos. María no duda en ir a ver a Isabel porque sabe que su presencia y su apoyo son importantes. De esta manera, nos enseña que, cuando experimentamos la gracia de Dios, debemos compartirla de inmediato, sin esperar a que las circunstancias sean perfectas. La generosidad y el servicio a los demás no deben postergarse.
La visita de María a Isabel también tiene una gran carga teológica. Cuando María llega a la casa de Isabel y saluda a su prima, algo asombroso sucede. El niño que lleva en su vientre Isabel, Juan el Bautista, salta de alegría. Este gesto de Juan nos habla de la profunda conexión espiritual entre Jesús y el que será su precursor, incluso antes de nacer. El salto de Juan es una manifestación de la alegría que trae consigo la presencia de Cristo. Este acontecimiento nos recuerda que, cuando Dios está cerca, todo ser vivo responde a su llamado. En este caso, Juan, el niño no nacido, expresa su gozo ante la presencia de Jesús, lo que subraya la santidad y el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. El Evangelio nos dice que Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama con gran voz: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Esta exclamación es una de las primeras manifestaciones de la veneración a María en los Evangelios. Isabel reconoce en María no solo a su prima, sino a la Madre del Señor. La afirmación de Isabel es un reconocimiento profundo de la obra de Dios en la vida de María y, por extensión, en la vida de toda la humanidad. Al hacerlo, Isabel se convierte en una de las primeras personas en proclamar el misterio de la encarnación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es importante notar que Isabel no solo proclama la grandeza de María, sino que también reconoce la grandeza del Hijo que María lleva en su vientre. El grito de Isabel es una profecía del papel que Jesús desempeñará en la salvación de la humanidad. Al afirmar que María es bendita entre las mujeres, Isabel no está solo elogiando a su prima, sino también proclamando que en ella se cumple la promesa de la salvación. Jesús, el Mesías, está a punto de entrar en la historia humana. Y esta es una de las primeras reacciones ante su presencia. El encuentro entre María e Isabel también nos muestra el poder de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús llega, incluso antes de nacer, algo profundo ocurre. El niño en el vientre de Isabel salta de alegría. Este momento refleja cómo la presencia de Dios transforma a todo lo que toca. El salto de Juan el Bautista es una señal de que el encuentro con Cristo es un encuentro de alegría, de vida nueva y de esperanza. De igual manera, cuando nosotros permitimos que Cristo entre en nuestras vidas, experimentamos una transformación profunda. El encuentro con Cristo nunca deja a nadie indiferente. Siempre trae consigo la posibilidad de una vida renovada. Además, el gesto de Isabel nos invita a reconocer la obra de Dios en la vida de los demás. Isabel no guarda celosamente su propia bendición, sino que reconoce la gracia que Dios ha derramado sobre María. En lugar de sentirse celosa o envidiosa por el papel que María desempeñará en la historia de la salvación, Isabel la bendice. Este acto de generosidad y humildad es un modelo para todos nosotros. En nuestra vida cristiana, debemos aprender a reconocer la gracia de Dios no solo en nuestra vida, sino también en la vida de los demás. Al hacerlo, nos unimos más profundamente en la comunión cristiana. Y compartimos la alegría del Evangelio. El saludo de Isabel a María también refleja el poder del Espíritu Santo. La Escritura nos dice que Isabel fue llena del Espíritu Santo en el momento de este encuentro. Es el Espíritu Santo quien le da la capacidad de reconocer lo que está sucediendo en su casa. Este es un recordatorio de la importancia de estar abiertos a la acción del Espíritu en nuestra vida diaria. A través del Espíritu Santo, podemos llegar a comprender los misterios de la fe.
y ser guiados por la sabiduría divina. Sin la acción del Espíritu Santo, no podemos ver la obra de Dios en los demás ni en nuestra propia vida. La respuesta de María a la bendición de Isabel es un acto de humildad y alabanza. María responde con el Magníficat, un cántico que expresa su gratitud por la obra de Dios en ella. En este cántico, María reconoce que Dios ha hecho grandes cosas en ella. Pero también alaba a Dios por su misericordia, su poder y su fidelidad. Este acto de alabanza es una invitación para todos los cristianos a reconocer las maravillas de Dios en nuestras vidas y a vivir con un corazón lleno de gratitud. La humildad de María no la hace callar ni ocultar lo que Dios ha hecho en ella, sino que la lleva a proclamar la grandeza de Dios ante los demás. El mensaje central de este pasaje es claro. Dios está presente en nuestras vidas. Y cada encuentro con Él es un motivo de alegría. María e Isabel, en su encuentro, nos muestran cómo vivir nuestra fe con alegría, humildad y generosidad. Nos invitan a ser conscientes de la acción de Dios en nuestro entorno y a compartir esa alegría con los demás. La vida cristiana no es un camino de aislamiento, sino de comunión y de servicio. Al igual que María e Isabel, estamos llamados a vivir la fe de manera abierta, reconociendo la presencia de Dios en las personas y en los momentos que nos rodean. Este acto de fe, manifestado tanto en María como en Isabel, nos invita a reconocer que la voluntad de Dios no siempre se ajusta a nuestras expectativas, pero siempre es para nuestro bien. Ambas mujeres se encuentran en circunstancias fuera de lo común, pero ambas, a su manera, aceptan los planos divinos con humildad y valentía. Este es un desafío que todos los cristianos debemos afrontar. Abrirnos a lo inesperado, a lo que parece imposible. Y confiar en que Dios tiene un propósito en todo lo que nos ocurre. El ejemplo de María e Isabel nos enseña que la fe no es solo un acto de creencia, sino también un acto de acción y de valentía para caminar en el plan de Dios. Incluso cuando ese plan no es claro o está lleno de dificultades. Cuando observamos cómo actúan ambas mujeres, notamos que ellas no solo aceptan la voluntad de Dios pasivamente, sino que se convierten en instrumentos activos de su plan. María, al ir a visitar a Isabel, no solo está siendo obediente a Dios, sino también al servicio de su prima, reconociendo la necesidad de estar ahí para ella, especialmente en un momento tan especial y delicado. Este gesto de María es una lección de cómo nuestra fe debe traducirse en acción concreta en el mundo. La fe cristiana no es solo una cuestión de palabras o de sentimientos, sino también de obras que sirven a los demás, especialmente a aquellos que más lo necesitan. La generosidad y el amor que se expresan en este encuentro también nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la comunión en la vida cristiana. María e Isabel no solo son parientes, sino hermanas en la fe, y su encuentro es un reflejo de cómo los cristianos estamos llamados a apoyarnos mutuamente en nuestro camino de fe. La vida cristiana no debe ser vivida en soledad, sino en comunidad, como una gran familia unida por el amor de Cristo. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser un espacio donde cada miembro se preocupa por el bienestar espiritual y material del otro. Siguiendo el ejemplo de María e Isabel. Al reflexionar sobre el salto de Juan en el vientre de Isabel, vemos también cómo Dios, desde el momento de la concepción, se hace presente en la vida de cada persona. El bebé que está por nacer,
Al sentir la presencia de Jesús, muestra su alegría. Lo que nos recuerda que toda vida tiene un propósito divino desde su inicio. Este detalle resalta la importancia de la vida en todas sus etapas. Y nos invita a valorar y proteger la vida desde la concepción hasta su fin natural. El encuentro entre Jesús y Juan, incluso antes de nacer, es una afirmación de la santidad de la vida humana y de la necesidad de acoger a cada ser humano con el amor y el respeto que merece. La exclamación de Isabel, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, es una clara declaración de la grandeza de María, quien es reconocida no solo como Madre de Jesús, sino también como el modelo perfecto de fe y obediencia a Dios. Isabel no solo honra a su prima, sino que reconoce la obra de Dios en ella. Al decir bendita, Isabel está reconociendo el favor y la gracia de Dios sobre María, y también sobre el niño que lleva en su seno, quien será el Salvador del mundo. María, como Madre de Jesús, se convierte en un símbolo de la Iglesia y de todos los cristianos, llamados a acoger y llevar la presencia de Cristo en sus corazones. Al mismo tiempo, la respuesta de María, su Magnífica, nos enseña la actitud correcta frente a la acción de Dios en nuestras vidas. La gratitud, el reconocimiento y la alabanza. María no se enorgullece de lo que Dios ha hecho en ella, sino que se postra en humildad y canta las maravillas de Dios. Este cántico, que es un himno de alabanza y de agradecimiento, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la manera en que respondemos a las bendiciones y dones de Dios. ¿Nos reconocemos como instrumentos de su gracia? ¿Alabamos a Dios por lo que ha hecho en nosotros y en los demás? La actitud de María es un recordatorio de que, en todo momento, debemos vivir nuestra vida con un corazón agradecido y lleno de adoración hacia el Señor. El Magnificat es, en cierto modo, un resumen de la vida cristiana. La alabanza a Dios por su grandeza y misericordia. El reconocimiento de su obra redentora. La acogida de los pobres y humildes. Y la proclamación de la justicia divina. En sus palabras, María expresa que Dios ha hecho grandes cosas por ella, pero también que su misericordia alcanza a todos, especialmente a los humildes y desfavorecidos. Ella reconoce que la salvación no viene de sus propios méritos, sino del favor de Dios, quien elige a los pequeños y humildes para realizar sus grandes obras. Este cántico es un himno a la dignidad humana, porque proclama que Dios, en su amor y justicia, no deja de mirar a los que son despreciados o marginados por el mundo. La visión de María sobre la acción de Dios también nos invita a tomar una postura crítica frente a las estructuras de poder y opresión. María, al alabar a Dios por derribar a los poderosos y levantar a los humildes, nos recuerda que el reino de Dios no es como el de este mundo. En el reino de Dios, los humildes y sencillos son exaltados, y los poderosos son llamados a rendir cuentas. Esta visión de la justicia divina es un llamado a los cristianos a luchar por un mundo más justo, donde la dignidad de cada persona sea respetada y donde la pobreza, la desigualdad y la injusticia sean combatidas con los medios de la caridad y la verdad. Al igual que Isabel, nosotros también estamos llamados a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo actúa en nosotros, como lo hizo en Isabel, para que podamos reconocer la obra de Dios en el mundo y anunciarla con gozo. La visita de María a Isabel es también un recordatorio de que
cuando experimentamos la gracia de Dios. Nuestra respuesta debe ser compartirla con los demás. La fe cristiana es una fe de comunión y de servicio. Cuando recibimos el amor y la misericordia de Dios, debemos extenderlos a los demás, compartiendo con ellos lo que hemos recibido. El encuentro entre María e Isabel, por último, nos enseña que la verdadera alegría cristiana es fruto del encuentro con Dios. No se trata de una alegría superficial o pasajera, sino de una alegría profunda que nace del corazón. Cuando nos encontramos con la presencia de Dios, algo dentro de nosotros cambia. La vida adquiere un nuevo sentido. Y experimentamos una paz y una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. La alegría de Isabel y el salto de Juan nos muestran que, cuando Cristo está presente, la vida se llena de gozo, de esperanza y de amor. Este pasaje también nos invita a confiar plenamente en los planos de Dios. Incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. María e Isabel no sabían todo lo que estaba por venir. Pero ambas confiaron en Dios. Su fe y obediencia son un ejemplo para nosotros. Que muchas veces nos vemos atrapados en la incertidumbre y el miedo. La confianza en Dios nos da la fortaleza para caminar en el camino de la fe, sabiendo que Él tiene el control y que, a pesar de las dificultades, siempre está con nosotros. Al igual que María e Isabel, estamos llamados a decir sí a Dios. Incluso cuando el futuro es incierto. Confiando en que su voluntad es siempre para nuestro bien y para la salvación del mundo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.